Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y por supuesto, las vidas de nuestros actores turcos favoritos. Vamos a sumergirnos en la vida personal de uno de los galanes más codiciados, Can Yaman, y vamos a desentrañar lo que más le dolió tras su mediática ruptura con Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Esa pareja que conquistó corazones en la pantalla chica y que muchos creían destinada a durar, tuvo un final y ahora, años después, Can Yaman ha abierto su corazón para compartir sus sentimientos. Si son fans de Can de Demet, o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias del corazón de las celebridades, quédense conmigo. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir se consolidó como una de las más comentadas de la televisión turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde sus personajes, Kandibit y Sanemayın, se enamoraron perdidamente y parece que esa química traspasó la pantalla para materializarse en la vida real. Durante meses, sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales y los rumores de su relación mantuvieron a los fans expectantes. Eran la pareja perfecta a ojos de muchos, jóvenes, talentosos, guapos y con una conexión innegable. Las redes sociales se inundaban de fotos de ellos juntos, y cada gesto, cada palabra, era analizado al milímetro por una legión de seguidores que los adoraban. Parecía que su amor era invencible, que habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela. Los medios de comunicación los seguían allá donde iban, y se les consideraba una de las parejas más sólidas y prometedoras del panorama internacional. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo de las celebridades, la burbuja de felicidad mediática explotó. De repente y sin previo aviso para el público general, surgieron rumores de separación, que pronto se confirmaron. El anuncio de su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Y desde entonces, aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, el tema de su relación y, sobre todo, de su separación, ha permanecido latente. Ha habido muchas especulaciones, muchos qué hubiera pasado si y un silencio, hasta ahora, por parte de Can Yaman sobre los sentimientos más profundos que le dejó esa experiencia. Pero hoy, queridos amigos, tenemos una revelación. Can Yaman, en una entrevista reciente que ha causado revuelo, ha compartido detalles íntimos sobre lo que realmente le afectó tras poner fin a su noviazgo con Demet Özdemir. No se trata solo de la tristeza obvia de una ruptura, sino de algo más profundo, algo que resonó en su interior de una manera particular. Y es precisamente eso lo que vamos a desgranar hoy. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia arrolladora, no es ajeno a la exposición mediática, pero parece que esta ruptura en particular le dejó una herida que ha tardado en sanar, o al menos en procesar públicamente. Según lo que ha revelado Can, lo que más le dolió de la ruptura con Demet Özdemir no fue tanto el fin en sí de la relación, sino la forma en que percibió que la opinión pública y la prensa reaccionaron a su separación. Explicó que sentía una gran presión y un juicio constante sobre su vida privada, y que sentía que la gente no entendía la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Imaginen la situación, una relación que nació y floreció bajo los focos, y que cuando termina, se convierte en un espectáculo público. Can expresó que sentía que se le juzgaba por decisiones que eran íntimas y personales, y que la falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con Demet, y las razones de su ruptura, le causó un profundo malestar. Él mencionó que a pesar de la fama y la admiración que recibe, en esos momentos se sentía vulnerable y expuesto. La intensidad de los comentarios, las especulaciones y, a veces, las críticas infundadas, le hicieron sentir que su espacio personal estaba siendo invadido de una manera cruel. No se trata solo de una pareja que se separa, sino de cómo esa separación es magnificada y, en ocasiones, distorsionada por la vorágine mediática. Can Yaman sentía que la gente no veía a las personas detrás de los personajes, las emociones reales, las dificultades inherentes a cualquier relación, y mucho menos aún bajo el escrutinio constante de millones de personas. Lo que más le pesó, según sus propias palabras, fue la sensación de que se le despojaba de la posibilidad de vivir su duelo de manera privada, de procesar sus sentimientos sin la constante presión de la opinión ajena. Es como ese. Y una vez que una pareja se vuelve famosa, su intimidad deja de ser suya y se convierte en propiedad del público, que opina,
juzga y exige explicaciones. Para alguien que, a pesar de su profesión, anhela una vida privada, esto puede ser devastador. Además, Can Yaman señaló que la percepción de la gente sobre su relación con Demet Özdemir a menudo se basaba en la fantasía que se había creado en torno a sus personajes en Erkencikus. Creía que muchos seguidores no distinguían entre la ficción y la realidad, y que esperaban que su vida amorosa fuera tan idílica y perfecta como la de Can y Sanem en la serie. Cuando la realidad no cumplió esas expectativas, la decepción del público se tradujo en comentarios negativos y juicios hacia él y hacia Demet. Esto evidentemente generó una presión adicional y un dolor para Can, que sentía que se le culpaba por no mantener una ilusión que él mismo no había prometido. Otro punto que tocó Can Yaman y que resulta muy interesante es la comparación que se hacía constantemente entre su vida personal y la de otros actores. Sentía que se le comparaba de forma poco saludable, y que sus acciones eran constantemente escrutadas a la luz de lo que hacían otros en el medio. Esto, sumado a la presión de mantener una imagen pública, le generaba un estrés considerable. Él, al igual que cualquier ser humano, tiene derecho a equivocarse, a vivir sus procesos, a tomar decisiones que no siempre serán entendidas por todos, y esa constante sensación de ser observado y evaluado sin piedad fue, según él, una de las partes más difíciles de la ruptura. Can Yaman también hizo hincapié en la importancia de la empatía. Pidió a la gente que se pusiera en su lugar, que entendiera que las relaciones son complejas y que las rupturas, por dolorosas que sean, son parte de la vida. No se trata de buscar culpables, sino de entender los procesos y permitir que las personas sigan adelante. La falta de esta empatía por parte del público y de ciertos medios de comunicación fue lo que, según él, agravó el dolor de la separación. Además de la presión mediática y la falta de empatía, Can Yaman también mencionó que lo que más le dolió fue la sensación de no poder proteger a Demet de toda esa vorágine. Aunque la decisión de separarse fue probablemente mutua, o al menos consensuada, el hecho de que ella también estuviera expuesta a todos esos comentarios y juicios, debió ser algo difícil de sobrellevar para él. Ver a alguien a quien quiso ser objeto de ataques o críticas sin poder ofrecerle un escudo completo, debe ser una sensación de impotencia muy dolorosa. Es importante recordar que Can Yaman ha sido una figura muy mediática desde el inicio de su carrera. Su fama llegó muy rápido y, con ella, una atención constante y a veces invasiva. Su atractivo físico, su personalidad arrolladora y su éxito profesional lo convirtieron en un objetivo constante para la prensa y para el público. En este contexto, una relación tan pública como la que tuvo con Demet Özdemir, y su posterior ruptura, se convirtieron en un evento de gran magnitud, casi un espectáculo. El hecho de que Can Yaman haya decidido compartir estos sentimientos ahora, sugiere que ha pasado un tiempo considerable desde la ruptura y que ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello. Es una muestra de madurez y de valentía, ya que hablar de estas experiencias no es fácil, especialmente cuando implican exponer vulnerabilidades. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la ética de la información, sobre el respeto a la intimidad de las personas y sobre la importancia de ser más empáticos en nuestra forma de interactuar con las figuras públicas. En resumen, lo que más le dolió a Can Yaman tras romper con Demet Özdemir no fue simplemente el fin de la relación en sí, sino la brutal exposición mediática, la falta de empatía del público y de la prensa, el juicio constante sobre su vida privada y la sensación de no poder proteger a Demet de toda esa presión. Sentía que se le juzgaba por decisiones personales y que la gente no lograba distinguir entre la ficción y la realidad, esperando una relación de cuento de hadas que la vida real, como sabemos, rara vez ofrece. Ha sido fascinante adentrarnos en los sentimientos de Can Yaman y comprender lo que realmente le afectó. Nos da una perspectiva diferente, más humana, de la vida de una estrella de la talla de Can. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya permitido conocer un poco más a fondo a este carismático actor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa y el público somos a veces demasiado intrusivos con la vida de las celebridades? ¿Les parece justo el trato que reciben? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta revelación, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más revelaciones. Hasta la próxima.